Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de los complementos del predicado. Para ello te pido que tengas tus materiales listos, tu libro, tu cuaderno y tu lapicero para que anotes lo más importante. Empezamos entonces. Hablamos ahora del predicado. Observa el siguiente ejemplo. Los fuegos artificiales estallarán a la hora señalada. El verbo es estallar. ¿Qué estallará a la hora señalada? Los fuegos artificiales. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser el sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Entonces, mira, mi oración sabemos nosotros que tiene un verbo conjugado, ¿verdad? Y la oración bimembre va a tener sus dos elementos, sujeto, predicado. El sujeto es el que realiza la acción y el predicado, todo lo que se dice del sujeto. Vamos, una oración más. Por la tarde me visitarán mis abuelos. Verbo visitar. ¿Quiénes me visitarán por la tarde? Mis abuelos. La respuesta viene a ser el sujeto, persona, animal o cosa de quien se dice algo. Y lo que se dice del sujeto, ¿qué viene a ser? Nuestro predicado. Entonces, cuando nosotros hablamos del predicado, es parte de la oración que expresa ¿qué cosa? Acción, por el verbo, ¿verdad? Que realiza el sujeto. El sujeto realiza la acción y los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. Está formado por un verbo y sus complementos. Esta semana hablaremos acerca del complemento predicativo y el atributo. Veamos el siguiente ejemplo. El alumno parece. Parece que muy estudioso, bastante atento y un buen estudiante. La frase que complementa el verbo parecer también nos está indicando una cualidad del sujeto. Hablamos del complemento atributo. Veamos el siguiente ejemplo. La casa está muy vieja. Nosotros sabemos que el verbo ser y el verbo estar son verbos copulativos. En este caso está se deriva del verbo estar. Entonces, muy adverbio que modifica al adjetivo calificativo. Siguiente oración. Los perros son bravos. Son viene del verbo ser, verbo copulativo. Bravo, adjetivo calificativo que completa el significado del verbo y expresa a la vez una cualidad, en este caso del sustantivo. Al igual que muy viejas, ¿no? Expresa cualidad y o característica en el núcleo del sujeto. Por lo tanto, nosotros decimos que el núcleo, en este caso del predicado, son verbos copulativos. Por lo tanto, cuando el elemento, aparte de completar el significado al verbo, también completa y o indica una cualidad o característica en el sujeto, son complementos bivalentes. La peculiaridad es que el verbo es copulativo. Estudiamos ahora la estructura del predicado nominal. Dentro de su estructura vamos a encontrar los siguientes elementos. 1. El verbo copulativo. Nosotros sabemos que el verbo copulativo no posee significado. ¿Y de qué sirve dentro del contexto de la oración? De unión o enlace entre ¿quién? Entre el sujeto y el atributo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el verbo copulativo son los que
Están vacíos de significado y hacen de unión o enlace entre el sujeto y el atributo que es una palabra. Ahora, ¿cuáles son los verbos copulativos? Tenemos al verbo ser, estar, parecer y todos aquellos verbos que se derivan de estos verbos principales. Ahora, el atributo, ¿qué viene a ser? El atributo puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetivo, un sintagma preposicional o un sintagma adverbial. El atributo necesita concordar ¿en qué? En género y número con el sujeto, lo que no sucede con el predicado. ¿Ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Tenemos el siguiente ejemplo y nos dan la siguiente oración. El tiempo es fugaz. Observa cómo analizaremos esta oración. ¿Ya? Y lo vamos a dividir en sujeto y predicado nominal. Entonces, el tiempo es fugaz. Mi verbo es. El verbo ser, estar, se deriva del verbo ser y estar. Por lo tanto, es un verbo copulativo. Preguntamos al verbo, ¿qué es fugaz? Y tenemos el tiempo. El tiempo viene a ser el sujeto de esta oración. Pero el verbo es, al ser un verbo copulativo, no dice ni predica nada acerca del sujeto tiempo. Por lo tanto, exige la presencia de una palabra que complete su significado. En este caso va a ser fugaz. Fugaz es un adjetivo. El adjetivo va a cumplir la función de atributo en esta oración. Entonces, el verbo copulativo va a dejar de ser núcleo de este predicado y esa función se lo va a ceder ¿a quién? A este complemento exigido que viene a ser el atributo. Hablamos ahora del atributo. Veamos el siguiente ejemplo. La cena estaba exquisita. Mi verbo estaba. Es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque no posee significado propio. Preguntamos al verbo, ¿qué estaba exquisita? La cena. ¿Y qué se dice de la cena? ¿De acuerdo? Que estaba exquisita. Pero estaba, al ser un verbo copulativo, no posee significado propio. Por lo tanto, estos verbos copulativos requieren la presencia obligatoria de ¿quién? De un complemento que va a completar su significado, en este caso, exquisita. Es un adjetivo calificativo que al completar el significado del verbo copulativo va a cumplir la función de atributo. ¿De acuerdo? Entonces, los atributos, ¿ya? Solo aceptan ser reemplazados ¿por quién? Por el pronombre lo. Entonces vamos a decir lo estaba. Una oración más. Las mujeres son muy afectuosas. Verbo son, que se deriva del verbo ser y estar. Verbo copulativo. ¿Quiénes son muy afectuosas? Las mujeres, que vendría a ser el sujeto de la oración. Las mujeres son. El verbo copulativo ya sabemos que no posee significado. Por lo tanto, requiere la presencia obligatoria de ¿quién? Del atributo, que es el complemento de este tipo de verbos copulativos. Entonces, este complemento, muy afectuosa, cumple la función de atributo. Este atributo se reconoce porque admite ser reemplazado solamente por el pronombre lo. Entonces decimos lo son. Una oración más.
Estos alumnos parecen aplicados. El verbo es parecen. ¿Tiene significado propio? No posee. Por lo tanto, pasa a ser un verbo copulativo. Preguntamos al verbo, ¿quiénes parecen aplicados? Estos alumnos, que viene a ser sujeto de la oración. Estos alumnos parecen. Como el verbo no posee significado, requiere la presencia obligatoria de un complemento. En este caso, aplicados viene a ser un adjetivo calificativo que va a cumplir la función de atributo. Los atributos son complementos exclusivos de estos verbos copulativos y por lo tanto el atributo es el único complemento que va a completar su significado y que a la vez admite ser reemplazado solamente por el pronombre lo parecen. El atributo, ya hemos dicho, es el complemento exclusivo de los verbos copulativos ser, estar y parecer. La función de atributo o predicado nominal se reconoce ¿por qué hemos dicho? Porque solo admite ser sustituido ¿por quién? Por el pronombre lo, sea cual fuera el género y el número. Vamos ahora a las formas del atributo. En este caso vamos a ver cuando es un sintagma nominal. Observa la siguiente oración. José es arquitecto. Es viene a ser el verbo copulativo. ¿Quién es arquitecto? José, ¿verdad? ¿Qué se dice de José? Que es un arquitecto. ¿Qué viene a ser? El predicado de la oración. Ahora, es un verbo copulativo que no posee significado. Si yo digo José es, ¿pero qué cosa es? No tiene significado propio. Por lo tanto, requiere la presencia ¿de qué? De un complemento. En este caso, la palabra arquitecto está completando el significado del verbo copulativo. Arquitecto es un sustantivo. Es por eso que este sustantivo va a cumplir la función de atributo. Es por eso que se dice que el predicado es nominal. ¿Por qué? Porque el atributo está cumpliendo la función de núcleo del predicado. Un ejemplo más. Mal de muchos, consuelo de tontos. Si nosotros analizamos la estructura profunda de esta expresión, se concibe de la siguiente manera. Mal de muchos es consuelo de tontos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El verbo se ha elidido, o sea, se ha eliminado. Y la coma está reemplazando al verbo, lo está reemplazando. Ya en la estructura superficial vamos a analizar de la siguiente manera. Consuelo, que es un sustantivo, va a cumplir la función de núcleo. Mal de muchos pasa a ser el sujeto y consuelo de tontos, que viene a ser nuestro predicado nominal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un sustantivo. Una oración más. Vamos. Pueblo chico, infierno grande. De la misma manera, mira en este ejemplo, el verbo se ha elidido, que quiere decir que se ha eliminado. Y la coma está reemplazando al verbo. Pueblo chico es infierno grande. Se elimina el verbo y se pone la coma. Esa es en la estructura profunda. En la estructura superficial lo analizamos de la siguiente manera. Infierno, que es un sustantivo, ¿no? Pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser el núcleo, en este caso, del predicado. Por eso se dice que es un predicado
nominal y Pueblo Chico pasa a ser el sujeto de la oración. Entonces, ¿qué decimos? Que un sintagma nominal puede ser cualquier pronombre con función sustantiva, un adjetivo sustantivado por el artículo e infinitivos. Ahora veamos cuando el atributo es un sintagma adjetivo. Tenemos la siguiente oración. Maravillosa, dice, esta noche. En la estructura profunda vamos a ver que el verbo se ha elidido y la coma está reemplazando al verbo, ¿ya? Entonces, esta expresión se concibe de la siguiente manera. Maravillosa es esta noche. En la estructura ya superficial vamos a ver que maravillosa, que viene a ser adjetivo, y como adjetivo cumple la función de núcleo ¿de quién? Del predicado nominal. Nominal, ¿por qué? Porque el adjetivo, que es el atributo, está cumpliendo la función de núcleo. Y esta noche, que vendría a ser el sujeto de la oración. Esto equivale a decir, esta noche es maravillosa. Una oración más. Qué hermosa esa mujer. Ya sabemos que en la estructura profunda el verbo se ha elidido, ¿verdad? Y la coma está reemplazando al verbo. Esto equivale a decir, esa mujer es muy hermosa, ¿verdad? Entonces, en la estructura superficial vamos a ver que hermosa, que viene a ser adjetivo. Y como adjetivo va a cumplir la función de núcleo ¿de quién? Del predicado nominal. ¿Por qué? Porque viene a ser el atributo. Y esa mujer, ¿qué vendría a ser? Viene a ser el sujeto de la oración. Esto equivale a decir, esa mujer es muy hermosa. Entonces, podemos decir que el sintagma adjetivo, en este caso, el adjetivo debe concertar en género y número con el sujeto. Ahora vamos a ver cuando el atributo es un sintagma adverbial. Tenemos la siguiente oración. Las flores aquí. En la estructura profunda, esta expresión se concibe así. Las flores son aquí. ¿Qué ha pasado? El verbo se ha elidido, o sea, se ha suprimido, se ha quitado y ha sido reemplazado por la coma. Entonces, en la estructura ya superficial, las flores vendría a ser el sujeto de la oración y aquí, ¿qué viene a ser? Que está indicando lugar, ¿verdad? Por lo tanto, viene a ser el adverbio. Y como el adverbio está pasando a ser el atributo, entonces cumple la función de núcleo. Y es por eso que mi predicado va a ser adverbial. Esto equivale a decir, las flores son aquí. Una oración más. La comida después. Ya sabemos que en la estructura profunda esto equivaldría a decir la comida es después. Pero el verbo ha sido elidido y está siendo reemplazado por la coma. Entonces, la comida pasa a ser el sujeto y después, que es el adverbio, pasa a ser el núcleo del predicado. Por lo tanto, mi predicado es adverbial. Entonces, esto equivale a decir la comida es después. En algunas ocasiones puede aparecer el adverbio
en función de atributo. Hablamos entonces del complemento predicativo subjetivo. Observa el siguiente ejemplo. Los delfines nadan gozosos en el acuario. Verbo, nadar. ¿Quiénes nadan gozosos en el acuario? Los delfines, que viene a ser sujeto de la oración. Y delfines, el sustantivo, pasa a ser núcleo del sujeto. Ahora, gozosos viene a ser una referencia del verbo nadar y a la vez también es una referencia de el sustantivo delfines, que es el núcleo del sujeto. Entonces, cuando nosotros observamos que el predicativo no solo sufre la atracción del núcleo del predicado, sino también sufre la atracción del núcleo de un sustantivo, en este caso del núcleo del sujeto, entonces va a ser un predicativo subjetivo. Ahora, ¿dónde nadan gozosos? En el acuario. Viene a ser el complemento circunstancial del predicado. Entonces, recuerda que gozoso es también una referencia del núcleo delfines, así como del núcleo nadar. Y recuerda que son complementos predicativos subjetivos, se llama así cuando el predicativo no solo sufre la atracción del núcleo del predicado, sino también sufre la atracción del núcleo del sujeto, en este caso es un sustantivo. Observemos un ejemplo más y nos dice, mi viejo es un buen tipo. Verbo es, ¿quién es un buen tipo? Mi viejo. ¿Qué pasa a ser? Sujeto de la oración. Y viejo viene a ser el núcleo del sujeto. Ahora, un buen tipo es una referencia del verbo, que es el núcleo del predicado, y también es una referencia del núcleo del sujeto. Por lo tanto, pasa a ser el predicativo subjetivo en el predicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de este predicativo subjetivo, en este caso, en esta oración, un buen tipo también es referencia del núcleo viejo. Por tal razón, este predicativo es subjetivo, pues indica sobre el sujeto de la oración. Es como si nosotros dijésemos, es un buen tipo mi viejo. Atención entonces. Los elementos resaltados son complementos predicativos subjetivos. ¿Por qué? Porque aparte de completar el verbo, indican cualidad del sujeto. Además, el núcleo del predicado es un verbo de acción. Si el verbo es copulativo, entonces una denominación recomendable es complemento atributo. Si el complemento es verbo de acción, se denomina complemento predicativo subjetivo. Hablamos ahora del complemento predicativo objetivo. Observa el siguiente ejemplo y nos dice, el doctor considera desahuciada a tu abuelita. Considera, que viene a ser verbo núcleo del predicado. ¿Quién considera desahuciada a tu abuelita? ¿Quién? El doctor. Por lo tanto, viene a ser el sujeto de la oración. Ahora, desahuciada, ¿qué viene a ser? Desahuciada es una referencia del núcleo del predicado, que es el verbo. Pero a la vez, mira, ahora, ¿a quién? ¿A quién considera desahuciada? A tu abuelita. Entonces, esto vendría a ser el objeto directo. Pero ahora fíjate que desahuciada es una referencia de abuelita.
que es el núcleo del objeto directo, y no lo es de doctor, porque el doctor no está desahuciado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, mira, ahora desahuciada es una referencia de abuelita, que es el núcleo del objeto directo. Por lo tanto, entonces, como es una referencia del núcleo del predicado y una referencia del núcleo del objeto directo, entonces mi predicativo es objetivo. ¿Qué decimos entonces? Cuando el predicativo no solo sufre la atracción del núcleo del predicado, sino también sufre la atracción del núcleo del objeto directo, que es un sustantivo, entonces mi predicativo es objetivo. Veamos un ejemplo más y nos dice que el pueblo nombró alcalde a David. Verbo nombrar, núcleo del predicado. Preguntamos, ¿quién nombró alcalde a David? El pueblo, que viene a ser sujeto de la oración. Ya tengo al verbo núcleo del predicado. Alcalde es una referencia del verbo que es el núcleo del predicado, pero a la vez alcalde es una referencia de David. ¿Y David qué viene a ser? ¿A quién? ¿A quién nombró alcalde? A David. Allá, David es el núcleo del objeto directo. Entonces, alcalde está haciendo referencia de David, que es el núcleo del objeto directo, más no es referencia del núcleo del sujeto pueblo, porque no puede nombrar alcalde al pueblo, ¿sí o no? Entonces, cuando el predicativo indica una referencia del verbo, que es el núcleo del predicado, y una referencia de el núcleo del objeto directo, que es un sustantivo, entonces mi predicativo es objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, cuando decimos que el predicativo es objetivo, se llama así cuando el predicativo no solo sufre la atracción del núcleo del predicado, sino también sufre la atracción del núcleo del objeto directo, que en este caso es un sustantivo. Observamos un ejemplo más y nos dice, lo encuentro aniñado. Encuentro, ¿qué viene a ser? Verbo, y por lo tanto pasa a ser núcleo del predicado. Aniñado, mira, es una referencia del núcleo del predicado. Pero, ¿a quién? ¿A quién lo encuentro aniñado? A José, a Pedro, a Juan, etc. ¿Qué viene a ser? Objeto directo. Entonces, aniñado también es una referencia del objeto directo. Por lo tanto, mi predicativo es objetivo, con sujeto tácito. Un ejemplo más ahora. Ahora cambiamos el género y decimos, la encuentro aniñada. Ya sabemos que encontrar viene a ser verbo, núcleo del predicado. Aniñada es una referencia, en este caso, del verbo, que es el núcleo del predicado, y del pronominal la, que está funcionando como objeto directo. ¿A quién? A Rosa, a Elena, etc. Por lo tanto, entonces mi predicativo es objetivo. ¿Por qué? Porque es una referencia tanto del núcleo del predicado como del núcleo del objeto directo.
Entonces, mira, nótese que aparte del verbo, el predicativo sufre la atracción del objeto directo. En este caso, expresado en el cambio del morfema de género, que le exige el objeto directo, como lo hemos visto en las oraciones. Hablamos ahora de otro de los complementos que viene a ser el agente. Y nos dice que se encuentra en las oraciones en voz pasiva. Nosotros sabemos que el agente es el modificador del predicado, que en la voz pasiva es aquel que recibe la acción verbal. Tenemos la oración en el sujeto, ¿ya?, que está compuesto por la teoría de la evolución. Y mi predicado tiene su núcleo, que va a estar conformado por el verbo ser más el participio, fue aceptada, y mi agente, que comprende la siguiente estructura. El enlace va a estar constituido por la preposición por y el término, que está constituido por el sujeto de la voz activa. Enlace y término. Otro ejemplo, tenemos los niños, sujeto, fueron atacados, verbo ser más participio, ¿de qué? De paludismo. Entonces, mira, el agente puede estar encabezado por la preposición por o la preposición de, ¿ya? Ahí está, el encabezamiento del agente está conformado por la preposición por o de, cualquiera de los dos, en voz pasiva, solamente aparece en voz pasiva. Observamos un ejemplo más y decimos: el sacerdote repartió las bendiciones. Verbo, repartir, núcleo del predicado. ¿Quién reparte las bendiciones? El sacerdote, que viene a ser sujeto de la oración. Ahora, ¿qué reparte las bendiciones? Cuando yo pregunto al verbo ¿qué viene a ser objeto directo del predicado. Cuando el sujeto realiza la acción, mi oración se encuentra en voz activa. Ahora vamos a pasar a voz pasiva. Cuando nosotros pasamos a voz pasiva, el o de pasa a ser ¿qué? El sujeto de la oración. Entonces decimos: las bendiciones fueron repartidas por el sacerdote. Entonces, nuestro verbo, mira, el verbo repartió, está pasando como un participio y le estamos agregando un auxiliar. Entonces decimos: fueron repartidas. Pasa a ser el núcleo del predicado. Y lo que era el sujeto va a pasar a ser mi complemento agente por el sacerdote. Entonces, el agente siempre va a ser un sintagma exocéntrico. ¿Por qué? Porque su estructura es un ET, que viene a ser enlace y término. Vamos a evaluar nuestro aprendizaje y nos pide subrayar el complemento agente en las siguientes oraciones, pero solamente donde hay complemento agente. Entonces, la primera oración nos dice: la casa será pintada por los propios alumnos. Si nosotros lo ponemos a voz activa, vamos a decir: los propios alumnos pintarán la casa. Entonces, en este caso, encontramos nosotros al complemento agente. Por sus padres fue descubierto el delincuente. El delincuente, ¿ya?, fue descubierto por sus padres, ¿no? Sus padres descubrieron al delincuente. Entonces tenemos aquí al complemento agente. Seguimos. Ella está tranquila por amor a sus padres. En este caso encontraremos al complemento agente. Ten presente que aquí debo tener a un verbo compuesto, a un auxiliar y a un participio, cosa que no lo encontramos. Por ti es que yo quiero vivir, tampoco lo encontramos.
Las cosas todas serán repartidas por la dueña antes de irse. En este caso sí, por la dueña. El vuelo finalmente fue cancelada por la aerolínea principal. La aerolínea principal, decimos, canceló el vuelo finalmente. Si lo pasamos a voz activa, entonces sí es un complemento agente. Tú te has buscado muchos problemas por mi culpa. ¿Qué has buscado? Muchos problemas. Aquí está el o debe. Entonces no hay complemento agente, ¿ya? Si nosotros lo pasamos a voz activa, ¿qué diríamos? Mi culpa, te has buscado tú muchos problemas, mi culpa, no se puede, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no encontramos en este caso al complemento agente. Ellos habían sido traicionados por sus subalternos. Entonces, los subalternos los traicionaron a ellos. Ahí encontramos al complemento agente. Ella está muy cansada por haber trabajado en la empresa. Entonces, por haber trabajado en la empresa, no encontramos. Las clases serán interrumpidas por las autoridades municipales. Las autoridades municipales interrumpieron o interrumpirán las clases. Entonces sí, aquí está el complemento agente. Ahora nos pide reconocer el complemento predicativo de las siguientes oraciones e indicar si es objetivo o subjetivo. Tenemos la primera oración y nos dice: la muñeca está muy maltratada porque los niños la habían arrastrado. Entonces, muy maltratada viene a ser el predicativo. Ahora, muy maltratada da una referencia del verbo, hace una referencia del verbo, y también, ¿quién estaba maltratada? La muñeca. Hace una referencia del núcleo del sujeto. Por lo tanto, mi predicativo es subjetivo. Siguiente oración nos dice: parecen muy contentos aquellos jugadores suplentes. Muy contentos da una referencia del verbo parece como, ¿y quiénes están contentos? Los jugadores, que es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, mi predicativo es subjetivo. Él tenía las piernas totalmente estiradas sobre la mesa. En este caso, totalmente estirada hace referencia de él. No es verdad, sino que tenía estirado las piernas. Objeto directo. Hace una referencia del objeto directo y del verbo. Por lo tanto, mi predicativo es objetivo. La gente consideraba muy bueno, que el discurso del congresista. Muy bueno, el predicativo hace referencia al verbo considerar y a la gente no, ¿verdad? Sino al discurso, que viene a ser el objeto directo, el núcleo del objeto directo. Por lo tanto, mi predicativo es objetivo. Siguiente, yo estoy aquí borracho y loco. Borracho y loco hace una referencia del verbo estoy borracho y loco. Y yo, borracho y loco, estoy aquí. Hace referencia tanto al verbo como al núcleo del sujeto. Por lo tanto, mi predicativo es subjetivo. Continuamos entonces, ¿sí? Siguiente oración nos dice: todos han llegado muy cansados por causa del trabajo, ¿verdad? Han llegado muy cansados.
Muy cansados es una referencia del verbo y de todos, ¿sí? Entonces viene a ser un predicativo subjetivo. Siguiente te dice, los hombres jugaron muy preocupados. Muy preocupados. Viene a ser una referencia del verbo jugar y de hombres, ¿verdad? ¿Quiénes estaban preocupados? Los hombres, ¿verdad? Y así jugaron muy preocupados. Por lo tanto, mi predicativo es subjetivo. Siguiente nos dice, la vida parece muy fácil para ti. Muy fácil es una referencia del verbo y de vida. Por lo tanto, mi predicativo es subjetivo. Siguiente nos dice, el profesor cree inteligentes ¿a quién? A sus alumnos. Ya, ahora el predicativo es una referencia del verbo y del núcleo del objeto directo. Por lo tanto, el predicativo es objetivo porque el profesor no se cree inteligente, sino cree inteligente a sus alumnos. Yo soy ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo viene a ser una referencia de el verbo soy, que es del verbo ser, y de el pronombre yo, porque yo soy la luz, ¿verdad? Y no el mundo. Por lo tanto, el predicativo es objetivo. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Entonces te recuerdo que tienes que dar los exámenes. No hay tarea porque todavía no hemos terminado. La siguiente semana continuamos con este capítulo. Entonces, éxitos en tus evaluaciones y nos vemos la siguiente semana en una clase más de nuestra asignatura de lenguaje. Ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Nos vemos. Chao.